Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Eh, Habíamos quedado en los ácidos grasos saturados que no presentan ninguna doble ligadura, son todas ligaduras simples. Les dije que el más importante era el ácido palmítico de 16 carbonos y es el ejemplo que se los tienen que aprender, ¿sí? Eh, el palmítico, bueno, no sé, alguno más, pueden haber, ¿cuál les puedo decir? Bueno, el palmítico. Con el palmítico que sepan que es saturado de 16 carbonos, alcanza. Después vienen los insaturados. Y acá, bueno, esta tablita es más completa, ¿sí? También tenemos el nombre trivial, la estructura química, y tienen otra información también. Eh, Tienen acá la cantidad de carbonos, ¿sí? 14, 16, 18. Este numerito les dice cuántas ligaduras tienen. ¿Sí? ¿Cuántas dobles ligaduras? ¿Ven? En este caso todos estos tienen una sola doble ligadura. En este caso tienen dos dobles ligaduras, ¿ven? Acá hay una, acá está la otra. Después tienen, en esta columna, tienen el tipo de isomería que presentan esas dobles ligaduras, ¿sí? Isomería geométrica, cis o trans. Y el delta les indica en qué posición están esas dobles ligaduras. Si está en el carbono 9, va a figurar de esta manera. Acá está en el carbono 6. ¿Sí? Acá tiene isomería trans, pero está en el carbono 6. Isomería trans, esa doble ligadura está en el carbono 11. Acá tienen dos dobles ligaduras con isomería cis en posición 9 y en posición 12. ¿Sí? Y como ejemplo de estos insaturados tienen que saber el oleico, el linoleico y el linolénico. Oleico, linoleico y linolénico, como ejemplo, ¿sí? El palmitoleico también es conocido, de 16 carbonos. No se lo confundan con el palmítico. El palmítico tiene 16 carbonos, pero es saturado. El palmitoleico es insaturado con 16 carbonos. No se tienen que aprender en qué posición tienen las dobles ligaduras el ácido, por ejemplo, linoleico. Eso no se los va a preguntar. Pero tienen que, si les pedimos un ejemplo de ácido graso insaturado, bueno, ahí tienen que decir, el oleico tiene 18 carbonos con una doble ligadura. El linoleico tiene 18 carbonos con dos dobles ligaduras. ¿Sí? No nos importa que sepan la posición. Yo se los dije a modo de información eh, para que sepan qué son esos numeritos que aparecen. Bueno, acá tenemos como una clasificación, ¿sí? Vamos a ver los ácidos grasos hidroxilados o también llamados hidroxiácidos. Son ácidos orgánicos que presentan en su estructura una o más grupos hidroxilos, por eso hidroxilados, o funciones alcohólicas. Y tienen tres ejemplos. Como consejo, siempre que estudien lo que sea, el tema que sea, estudien uno o dos ejemplos de cada cosa, ¿sí? Eso les va a ayudar a comprender el tema, ¿sí? Y si tienen fijo un ejemplo, es como que les resulta más fácil comprender eh, el tema del que se está hablando, ¿sí?
Acá tenemos como ejemplo del ácido, de ácidos hidroxilados, tenemos el ácido láctico, o llamado también por IUPAC, ácido 2-hidroxipropanoico. Propanoico porque tiene 3 carbonos, 2-hidroxi da la posición donde está ubicado ese grupo hidroxi o alcohólico. Después tenemos el ácido málico, el ácido cítrico. Acá tienen el ácido cítrico, tiene 3 grupos carboxílicos y es un ácido de 5 carbonos. Pentano tricarboxílico o pentano trioico sería en este caso. Carboxílico no, porque no tiene los grupos bencénicos. Pentano trioico. Después tenemos los alfa-cetoácidos. Este grupo son los que presentan el grupo cetónico, ¿sí? Que lo pueden, espérenme, lo pueden simbolizar de esta manera. Si les aparece esto, es el grupo carbonilo, el grupo cetónico, ¿sí? Que tiene doble ligadura con el oxígeno. Acá tenemos como ejemplo el ácido pirúvico. Después lo van a nombrar mucho este ácido en la segunda parte de la materia. El ácido pirúvico es el ácido 2-cetopropanoico. En la posición 2 está ubicado el grupo cetónico, ¿sí? El ácido oxalacético se llama 2-ceto-butano-dioico. Y el ácido cetoglutárico, 2-ceto-pentano-dioico, con 2 grupos carboxílicos. ¿Y por qué alfa cetoácidos? Si nosotros miramos esta cadena, dijimos que en el carbono 1 estaba el ácido carboxílico, ¿sí? La función. Luego viene carbono 2, carbono 3. Otra forma de numerarlos, no es que se le va a dar un número, sino que se los va a designar con las letras del alfabeto griego. Entonces, el carbono alfa va a ser el carbono que le sigue al carbono que tiene el grupo carboxílico, ¿sí? O sea, el carbono 2 es el carbono alfa, el carbono 3 es el carbono beta, y así, hasta llegar a la última letra del alfabeto griego. Algunas propiedades físicas. Los ácidos carboxílicos constituyen una serie homóloga. Los primeros miembros son líquidos, de olor picante y soluble en agua. Del carbono 4 al 9 son aceitosos, de olor desagradable. ¿Se acuerdan que le había dicho el butírico? De 4 carbonos, del olor a rancio. Bueno, justamente de 4 carbonos presentan olor desagradable. A partir de carbono 12, los llamados ácidos grasos superiores son sólidos e insolubles en agua. El punto de ebullición aumenta entre 18 y 19 grados por cada CH2 que se le va sumando a la serie, ¿sí? Un montón. La densidad disminuye al aumentar el número de carbonos. Bueno, vimos los ácidos, los hidroxiácidos, los alfa-cetoácidos. Los ácidos aromáticos son los que tienen en su estructura un grupo bencénico o aromático. Acá tienen varios ejemplos. El ácido salicílico, ¿sí? Es un ácido aromático, componente de la aspirina.
Bien. Bueno, ahora pasamos a ver qué son los derivados de ácidos y por qué se les dice derivados. Vieron que la estructura de un ácido, vamos a la primera diapositiva. Bueno, acá. Esta es la estructura de un ácido carboxílico, ¿sí? Dijimos que era un carbono unido a un grupo R o una cadena carbonada de X carbonos, unido también con doble ligadura al oxígeno y unido a un grupo alcohólico. Bien, ahora, los derivados. ¿Quiénes son los derivados de ácidos? Son aquellos compuestos que se va a sustituir esta parte, el grupo oxidrilo, va a ser sustituido por otro compuesto o por otro elemento, ¿sí? Ya sea que es sustituido el grupo entero, grupo oxidrilo entero, o solo el hidrógeno del grupo oxidrilo, ¿sí? Lo demás queda igual, por eso se lo consideran como derivados. Bien, habiendo aclarado eso, vamos a empezar a ver cuáles son esos derivados. Las sales. Ustedes vieron en química inorgánica cómo se forma una sal, ¿sí? Esto es lo mismo. Es la suma de un ácido más una base, va a formar sal y agua, ¿sí? Solamente que la diferencia acá es que son compuestos orgánicos. Va a ser un ácido orgánico, como el ácido etanoico, que va a reaccionar con una base fuerte, en este caso, el hidróxido de sodio, ¿sí? A esta reacción se la llama neutralización. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ven? Acá tienen el grupo carboxílico. Y acá tiene el hidrógeno del grupo alcohólico correspondiente a ese grupo carboxílico. ¿Qué pasa? Si esta base se disocia, quedan oxidrilos con carga negativa y el metal con carga positiva, ¿sí? Dijimos que lo positivo se va a unir a lo negativo. Entonces, si se reorganiza la molécula, nos queda que el sodio va a ir a reemplazar a ese protón, ¿sí? Y ese protón con el oxidrilo va a formar agua. Entonces, a la sal se la considera como un derivado de ácido, ¿sí? Ven que el resto de la molécula queda igual, solamente la sustitución o el cambio fue acá, en el hidrógeno del grupo oxidrilo de la función ácido. Para nombrar una sal, se parte del nombre del ácido del que deriva y se cambia la terminación del ácido oico por oato, ¿sí? Se parte del nombre del ácido, en este caso es etanoico, va a ser la sal etanoato, ¿sí? Cambia la terminación. Etanoato de sodio, del metal de la base, ¿no? ¿Se entendió? Bueno, derivados de ácido. Seguimos con ahora halogenuros de acilo, otro derivado de ácido. ¿Dónde se va a dar la sustitución ahora? Antes en las sales era solamente en el hidrógeno del grupo oxidrilo. Ahora la sustitución es de todo el grupo oxidrilo para formar estos halogenuros, ¿sí? Ustedes saben que halógenos en la tabla periódica son el cloro,
el bromo, el yodo y el flúor, ¿sí? Esa X hace referencia a cualquiera de estos halógenos que están acá. ¿Cómo se va a nombrar un halogenuro de acilo? Se nombran con el nombre del halógeno, con la terminación uro. Si es, acá hay un flúor, va a ser fluoruro. Si hay un bromo, va a ser bromuro. Si hay un cloro, cloruro. Y si hay yodo, yoduro. Seguido del nombre del radical acilo. El radical acilo es la cadena carbonada, ¿sí? Al que se le cambia la terminación oico del ácido por oilo. Estamos hablando de derivados de ácido. Entonces, estos halogenuros derivan de un ácido. Supónganse que derivan, a ver, en este caso, del ácido hidroximetilpentanoico. ¿Sí? No les puse no les indiqué las posiciones, pero supónganse que viene del ácido clorohidroximetilpentanoico. ¿Sí? El halogenuro de ese ácido va a ser este que está acá abajo. Ven que acá en el grupo carboxilo, el halógeno que está reemplazando al grupo alcohólico es el cloro. Entonces, ¿cómo va a empezar el nombre? Por cloruro. Cloruro de, ahí se nombra todo este resto de cadena, que sería el radical acilo, se nombra todo ese resto de cadena como lo venían nombrando ustedes, con los sustituyentes, con las posiciones, con los órdenes alfabéticos, eso queda todo igual, solo que termina, en vez de oico, en oilo. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, aunque uno solo me conteste, yo doy por entendido todo, ¿no? Bueno, nos quedan 10 minutos, nos volvemos a conectar con el mismo link. Otro derivado de ácido son los ésteres. También, esto es un grupo súper importante porque son los que forman parte también de los lípidos, de los ácidos grasos. Estos ésteres son compuestos derivados de ácidos que resultan de la condensación de un ácido y un alcohol, con pérdida de una molécula de agua. Entonces, ácido y un alcohol forma un éster. Tenemos el ácido propanoico, ¿sí? Acá está dibujado, de 3 carbonos, con el grupo alcohólico en la posición 1, propanoico, más el etanol, un alcohol de 2 carbonos. Se da esta reacción en presencia de un ácido fuerte como el ácido sulfúrico y calor. Se forma agua. Que se forme agua o que la pierda sería lo mismo, ¿sí? Porque en esa reacción se libera agua, ¿sí? Sí, es lo mismo. Pérdida o formación de agua es lo mismo. Bueno, dijimos que los ésteres se forman debido a la condensación de un ácido y un alcohol. ¿Qué es lo que ocurre? Acá tienen el ácido, ¿sí? El oxidrilo del ácido va a formar agua con el protón de la función alcohólica del alcohol. Ahí se va el agua, ¿sí? Después se tiene que reorganizar esa molécula, ¿sí? Estos dos restos que quedan se reorganizan de esta manera.
como está acá, ¿sí? Esta parte que yo las dibujé en amarillo proviene del alcohol y esta parte en verde proviene del ácido. Esto sería la función éster. A ver, esta, ¿sí? Acuérdense, dijimos que siempre las sustituciones se iban a dar acá, en el grupo alcohólico del ácido. Por eso se los consideran derivados. Ahí es donde se va a unir todo este resto de cadena del alcohol. Siempre quedan unidos por el oxígeno, ¿sí? Esa va a ser la función éster. Si tenemos que nombrar a este compuesto, es un éster, químicamente es un éster. ¿Cómo lo vamos a nombrar? La terminación oico del ácido la vamos a cambiar por oato. ¿Sí? Si viene del propanoico, va a ser propanoato. Y acá viene la parte del alcohol. Como es un etanol, propanoato, la terminación ol del etanol va a pasar a hilo, propanoato de etilo. Si fuera un ácido, no sé, el 2-metilpentanoico, que se une con un eh, propanol, sería 2-metil, eh, 2-metilpentanoico. ¿Qué ácido les dije? No me acuerdo. 2-metil, Penta- Pentanoico sería pentanoato de 2-metilpentanoato de propilo, ¿sí? Por ejemplo. ¿Se entendió? Tienen que saber cómo se forma un éster, un ácido más un alcohol. La nomenclatura, bueno, ya me adelanté un poco y ya les dije, cambia la terminación oico por oato. Estos son otros ejemplos. La función éster es prioritaria sobre funciones alcohólicas, aldehído, cetona y aluros de acilo. Estos grupos se nombran como sustituyentes de la función principal éster. ¿Ven esto? A ver si los marco. Esta es la función éster. ¿Sí? Esta parte proviene del ácido y esta parte proviene del alcohol. Por eso el nombre acá, como es de 2 carbonos, acetato de metilo. El ácido sería un ácido eh, etanoico de 2 carbonos y el alcohol sería el alcohol, el metanol. Existen distintos tipos de ésteres. Los ésteres de ácidos orgánicos pueden ser alifáticos, como el acetato de metilo, o aromáticos cuando hay grupos sí, bencénicos. O ésteres de ácidos inorgánicos, como por ejemplo el sulfato de metilo. ¿Sí? Acá proviene de un ácido inorgánico, como el ácido sulfúrico, y el alcohol es un compuesto orgánico, ¿sí? Sulfato de metilo. Las propiedades físicas de los ésteres son de bajo peso molecular, son líquidos volátiles de olor agradable, solubles en agua. Son los responsables de los aromas de ciertas frutas. Por ejemplo, el butirato de metilo, este que está acá, es el responsable del aroma de la manzana.
Acetato de isobutilo, el aroma de la banana. Butirato de etilo, del ananá. Butirato de isopentilo, el aroma de la pera. Los ésteres superiores son sólidos cristalinos, inodoros, solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua, y son menos densos que el agua. Acá viene una reacción importante, también relacionada con los lípidos, después es como que la volvemos a ver. Esta es la reacción de esterificación. Los acilglicéridos son ésteres provenientes de la condensación de un alcohol polihidroxilado, es decir, que tiene más de un eh, grupo alcohólico, provenientes de la condensación de un alcohol polihidroxilado, como el glicerol. El glicerol es el alcohol de 3 carbonos, este que está acá. Recibe el nombre también de glicerina. ¿Sí? Alcohol polihidroxilado, porque tiene 3 grupos alcohólicos, más 1, 2 o 3 ácidos grasos. Volvemos a repetir. Los acilglicéridos son ésteres provenientes de la condensación de un alcohol polihidroxilado, como el glicerol, más 1, 2 o 3 ácidos grasos. Ese 1, 2 o 3 ácidos grasos van a estar esterificando a estos grupos alcohólicos. Pues si es uno el que lo esterifica, se va a formar un monoglicérido. ¿Sí? Si esterifica 2 de esos grupos alcohólicos, va a ser un diglicérido. Y si esterifica los 3 grupos alcohólicos,